Antes de empezar este video, quisiera pedirles de favor que si les gusta este contenido, le den al botón de me gusta, comenten, se suscriban y lo compartan con sus amigos. Así no se perderán de nuestros píxeles favoritos. Ahora sí, comencemos. Ya hablamos sobre cómo el guerrero dragón dominó el arte del cuerpo y derrotó a los demonios de su maestro, trayendo la paz al valle. En esta segunda parte, veremos cómo ha evolucionado nuestro panda favorito, no sin antes saber desde el principio a lo que se tendrá que enfrentar, el responsable directo de que Po esté donde ahora se encuentra. Kung Fu Panda 2 se estrenó el 10 de junio del año 2011 y se trata de mi favorita personal, siendo dirigida por la mejor directora que ha tenido la saga, Jennifer Yu Nelson, que como dato curioso, fue nominada a los Oscars en la categoría de Mejor Película Animada, o al menos eso dice Uwe. La película daría comienzo con una dedicatoria al maestro Uwe con el logo de la compañía, para luego relatarnos la historia del heredero al trono de la ciudad de Gokmen, Lord Shen, que, haciendo un paréntesis, me encanta la originalidad con la que se nos cuenta esto, usando títeres o marionetas de sombra empleados en la cultura china. Se nos cuenta que este descubrió el potencial militar que tiene la pólvora. Sus padres, preocupados, consultaron con una divina el destino de su hijo, pero lo que hizo solamente lo selló. Orgulloso de lo que había hecho, volvió con sus padres, pero estos solamente vieron el horror, condenándolo al exilio. No sé ustedes, pero este inicio de película me encantó. Ni siquiera vamos en el minuto 20 y ya la peli nos dio cine. Joder, esto sí es cine. En fin, volviendo al presente, nos damos cuenta del cambiazo de Po con respecto a la película anterior. Ahora este cuenta con su propia figura de acción y su relación tanto con los 5 furiosos como con el maestro Shifu mejoró mucho, siendo todos mucho más relajados y menos serios. Y ojo, esto es buenísimo, porque en la película anterior se vio como estos actuaban más como soldados de guerra, sin mostrar apenas emociones. No fue hasta que Po llegó a sus vidas que se permitieron todos sentir otra vez. Aquí se toman las cosas con un poco de humor y se relajan cuando se lo pueden permitir, pero cuando deben ser serios, lo son. En fin, vamos ahora con Shifu. Este le muestra a Po el siguiente paso en su entrenamiento para estar un poco más cerca de ser un maestro. Le muestra lo que es la paz interior, de la cual ya hablaremos en su debido momento. La lección se ve interrumpida ya que alertan sobre un ataque a un pueblo cercano al Valle de la Paz, donde Po literalmente cumple ese sueño de la película anterior, mostrándonos lo mucho que avanzó en su entrenamiento. Solo vean esta escena, es idéntica. Y ahora es tan buen guerrero que se coordina perfectamente con sus compañeros durante la batalla, hasta que algo en estos ladrones llama la atención de Po, a tal punto que despierta un recuerdo reprimido, el símbolo de un ojo en llamas. Este acontecimiento lo lleva a reunirse con su padre para tener una plática seria. Los bebés gansos vienen de un huevo. Y no me preguntes de dónde viene el huevo. ¿Qué? ¡Wow! Esa no. Lo que pasa en realidad es que nos enteramos de que Po en realidad... Es posible que fueras... adoptado. Debió ser una sorpresa gigante. Es aquí donde nos explican cómo terminó Po bajo el ala del señor Ping. Les juro que esta es una de las escenas que más me hace llorar. Lamentablemente, para Po, esto no es la respuesta que buscaba. Y con esta información ahora solo se pregunta, ¿quién soy? Mientras tanto, en el otro lado de China, vemos una pelea de entrenamiento entre dos maestros, los cuales ahora gobiernan y protegen la ciudad de Gokmen. El maestro Wei, Cocodrilo y Rhino, donde aquel exiliado volvería para reclamar su trono, en una buena secuencia de pelea que, como dato curioso, Shen fue el personaje más difícil de animar, ya que se buscaba que éste utilizara sus plumas como parte de sus movimientos, representando un enorme reto, y siendo, en palabras de los animadores, tan difícil como animar 3 personajes a la vez.
pero el resultado fue excelente. A pesar de las habilidades de este, no es rival para los maestros, y menos al tener que enfrentarlos a los tres, por lo que despliega su arma secreta, un enorme cañón, el cual inhala fuego y escupe metal, mandando al maestro Rhino al reino de los espíritus con... Uy, spoilers. La noticia llega hasta oídos de los guerreros, por lo que Shifu los envía a detener a Shen antes de que este cree caos con su propia arma. Po pone en duda su habilidad para enfrentar este nuevo reto, al apenas haber dominado el Kung Fu, pero Shifu, al mismo estilo de Wu-Wei, le dice a Po: No olvides, guerrero dragón, que cualquier cosa es posible con paz interior. Y antes de que estos se vayan, podemos presenciar un poco más de cerca la personalidad del señor Ping, más con la confesión de que Po es adoptado. Y es que este se preocupa por la vida de su hijo, teme que no vuelva de este viaje, pero Po, demostrando su madurez y seriedad, le explica que debe atender el llamado. Es el guerrero dragón, y si no cumple, ¿quién es? Eres mi hijo. ¿Cierto? ¡Ay! Esta película le encanta hacerme llorar. En fin, Shen consulta su futuro, y tras un velo humorístico de la cabra fastidiando al ave psicópata, revela que nada en el destino de Shen ha cambiado. Mientras tanto, los guerreros llegan a la ciudad de Gokmen, donde tenemos una interacción curiosa entre Po y Tigresa, debido a una pesadilla en la que la paranoia de Po le hace creer que tal vez estaba en esa canasta de rábanos porque sus padres no lo querían y lo abandonaron. Para no pensar en esto, intenta dominar la paz interior, de una forma equivocada, por lo que solo tiene el efecto contrario. Tigresa lo sorprende desquitándose con el mástil, y en lugar de encontrar la paz, Po mejor decide entrenar con Tigresa, compartiéndole un poco de cómo se siente, despertando algo en ella. Y es que tal vez algunos no lo sepan, pero Tigresa, así como Po, es huérfana, y fue adoptada por Shifu. Siguiendo con la película, ya en la ciudad, dan con el paradero los defensores de Gokmen, con el fin de reclutarlos para la batalla, oferta la cual estos rechazan y le dan un fuerte golpe en donde más le duele a Po. Es hora de rendirnos, panda. El Kung Fu está muerto. Kung Fu muerto. Bien. Quédense en su prisión de miedo, con barrotes de desesperanza, y solo tendrán 3 comidas diarias de vergüenza. Si han visto los cortometrajes de Kung Fu Panda, entenderán a qué se debe esta actitud de los héroes. Po reniega de esto y anuncia al aire que detendrán a Shen. Y es aquí donde el guerrero dragón demuestra su inteligencia, armando un plan en segundos, entregándose junto a sus compañeros para que los lleven con Shen y así detenerlo. Desgraciadamente, Po al ver las plumas de este vuelve a revivir un recuerdo reprimido, dándose cuenta que él estuvo el día que vio a sus padres por última vez, y sin querer le permite escapar, donde este psicópata decide destruir su propio palacio con el puro fin de acabar con sus enemigos. Afortunadamente, logran escapar, pero Tigresa, demostrando no solo ser una guerrera rígida, sino que también puede tener sentimientos, se preocupa por el panda, dándose cuenta que este no puede detener a Shen, debido a su búsqueda de respuestas, temiendo que esto solo provoque que termine perdiendo la vida, por lo que terminan por dejarlo bajo el cuidado de los maestros Buey y Cocodrilo. Mientras vemos un pequeño ápice de humanidad en Shen, dejándonos ver que su exilio le dolió, pero la anciana revela que más le dolió a sus padres tener que hacerle eso a su propio hijo. Viendo el estado mental del pavo real, es increíble que haya dejado ir a la vidente. Si has llegado a este punto en el video, te recomiendo bajar al botón que dice suscribirse y regalarme un like. Así no se perderán de sus píxeles favoritos. Continuamos. Los 5 tratan de sabotear la producción de Shen con sus propias municiones. Lamentablemente se dan cuenta de que Po desobedeció una orden directa y fue en búsqueda del pavo real, para finalmente encontrar las respuestas que tan desesperadamente busca. Este es sorprendido por una de las versiones más fuertes de los cañones de Shen, recibiendo un impacto directo, terminando en un río. Esto es percibido por el maestro Shifu, al parecer gracias a su propio entrenamiento,
Afortunadamente, Po es salvado a duras penas y rescatado por la anciana. Y es en este lugar donde Po cada vez va despertando más recuerdos que lo atormentan y lucha tanto por reprimir, pensando que esto le traerá la paz interior, cosa que la anciana nota, por lo que le recomienda dejar de luchar contra estos recuerdos y mejor dejarlos fluir. Aquí es donde entiende finalmente lo que le dijo Shifu acerca de la paz interior. Gracias a la guía de la cabra, intenta alcanzar nuevamente esta paz en una de las mejores secuencias, mostrándonos cómo Po va guiando una gota de agua por sus brazos, a la par que nos enseñan cómo terminó en esa canasta de rábanos. Y aquí sentimos el sufrir de Po, pudiendo recordar finalmente lo que pasó con su hogar y su madre, pero al mismo tiempo recuerda las palabras de su padre, a la par que resuenan las de la cabra. Puede que tu historia no tenga un principio feliz, pero mira en lo que se convirtió. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien tú decidas ser. Recapitula todo lo que ha vivido y se le cuestiona quién es. Soy Po. Decidido, vuelve a la ciudad para salvar a sus amigos antes de que Shen provoque un nuevo genocidio en su búsqueda de poder y gobernar sobre todos. Salva a los 5, y estos son asistidos por los maestros. Gracias a Shifu recobraron su espíritu de lucha y deseos de proteger la ciudad, así como a China. Solo miren esta preciosa escena. Normal que Po se emocionara. Por desgracia, ni el fuego amigo detiene a Shen, por lo que sin importarle que pierda un buen número de sus hombres, desvive a su general y él mismo acciona el arma. Tigresa, reviviendo el miedo de perder a su amigo, trata de salvarlo, mitigando un poco el daño. Po, al ver todo el caos provocado, decide plantarle cara solo a Shen. Y aquí tenemos para mí la mejor escena de la saga. Paz interior, paz interior, paz interior, paz interior, paz interior. Po con suma facilidad desvía los disparos de Shen, enviándoselos de vuelta, destruyendo su flota, así como sus armas, y con su mítica frase, vence al pavo real. Skidoosh. Desconcertado, Shen trata de entender cómo es posible de que Po encontrara la paz después de todo el daño que le hizo. El panda trata de explicarle y ayudarlo a encontrar esa paz que también busca el pavo real en toda la película. Desafortunadamente, este reniega de su derrota, tratando de vencer a Po en un intento desesperado. Sin embargo, este solo provoca su propio fin. Po se reúne con sus amigos contemplando el amanecer de un nuevo día. Mientras tanto, vemos al señor Ping mostrando su preocupación por su hijo, así como el miedo e inseguridad que le provoca que Po sea desvivido con el pensamiento de que él no es su padre. Sin embargo, el panda vuelve a casa como todo un héroe, y respondiendo a la pregunta que se hizo a sí mismo al inicio, este le dice a su padre quién es. Ya sé quién soy. ¿En serio? Soy tu hijo. Te amo, papá. ¿Y yo a ti, hijo? Y así termina esta segunda parte, no sin antes un vistazo esperanzador.
Sin duda alguna, esta se trata de una de las mejores películas de toda la saga. Pero ya hablaremos mejor de ese tema luego. El guión fue mucho mejor construido, poniéndonos en la mesa preguntas que muchos tal vez se hicieron o no con respecto a la primera película de Kung Fu Panda. ¿Quién es Po? ¿Cuál es su relación con el Sr. Pink? ¿De dónde viene y cuál es su pasado? Todo eso es contestado en esta película, con el mejor villano de Kung Fu Panda, el cual me atrevo a decir es un reflejo de Po, así como su antítesis. Este tiene mucho en común con Po, más de lo que cualquiera puede pensar. No solo se trata del responsable directo de que la raza de los pandas casi terminara extinta. Ambos perdieron a sus padres, ambos encuentran consuelo en un arte, y ambos buscan la paz interior. Mientras que uno la busca por medio del poder, el otro deja de luchar contra corriente y decide fluir con esta. Ese es el mensaje que nos da esta película, el cual conecta con el anterior. Parte de aceptar y creer en ti mismo no solo se trata de aceptar qué aspectos de ti son los que te caracterizan. Todos tenemos una historia detrás, la cual nos forjó y nos hace quienes somos. Pero es ahí donde la película da el golpe de gracia. Y es que el pasado no te define. Lo que te define es el ser en el que te has convertido. Muchos venimos de una historia y un pasado sumamente trágico. La pérdida de seres queridos, el sufrimiento de ser objeto de burlas y acoso, hasta posibles padecimientos mentales, donde muchos pudimos haber considerado tirar la toalla y desear que todo acabe, irnos a dormir cada noche deseando no despertar, e incluso haber cometido errores de los cuales no estamos orgullosos. Y ahí está la clave en la paz. Algunos la encuentran mediante creencias, otros mediante los placeres, y por último, estamos los que la encontramos a través del sufrimiento. Hace tiempo dije que la vida es maravillosa, pero tampoco podemos negar algo muy cierto de la vida, y es que no solo se trata de disfrutar, sino que también de sufrir. Un día podemos estar en lo más alto y al siguiente sufrir estando en lo más bajo. Pero no podemos culparla. Esa es su naturaleza. Caótica a más no poder. Por más que queramos que algo permanezca como está, es imposible. Todo es efímero. Todo tiene un final. Desde las cosas materiales hasta la vida de nuestros seres queridos. Pero no podemos detenernos, porque ni la vida ni el tiempo espera a nadie. Toca aceptarlo y seguir adelante. Y quiero que sepas que tú, el que está detrás de esa pantalla, que me está escuchando ahora, eres lo bastante fuerte para resistir los golpes de la vida. Todos somos capaces de encontrar la paz interior y de mucho más. Nunca permitas que el pasado, el sufrimiento y los errores sean los que te definan, ni te enfrasques en ese dolor. Lo mejor que puedes hacer es aceptarlo, aprender de él y seguir adelante. Te quedarán cicatrices sin importar qué, pero debes aprender a vivir con ellas, dejarlas sanar en lugar de volverlas a abrir. Cree en ti mismo, porque aunque no lo creas, mucha gente cree en ti, pero todo esfuerzo siempre será inútil si no crees en ti mismo. De esto se trata la vida: aprender, madurar y alcanzar la paz. Si este video les ha gustado, les invito a dejarme un pulgar arriba. Comenten, compartan y suscríbanse para no perderse de nuestros píxeles favoritos. Hasta luego.